Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes 6 de mayo de 2019 abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de la jornada en Cuba. Hoy estaré hablando de la respuesta oficial sobre la falta de carne de cerdo en muchos mercados de la isla, lo cual ha impulsado un alza de los precios en el producto. Por otro lado, quiero hablar de algo que ocurrió este fin de semana, el contexto en que se produce la liberación del opositor y coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardé. También México ha repatriado en 2 días a más cubanos que en todo el año 2018. Y por último, una pincelada turística y de viajes. American Airlines abre una nueva ruta diaria entre Miami y Santiago de Cuba. Pues bien, presentados los temas de hoy, voy a aprovechar, como siempre, de lunes a viernes bien temprano para revolver y tomarme el cafecito informativo. Un cafecito que hoy está bien concentrado porque se han acumulado muchas noticias durante el fin de semana, también breve, recién colado, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito que me da mucho impulso para seguir, les comento sobre la respuesta oficial que finalmente han dado las autoridades cubanas sobre un problema que llevaba semanas, meses incidiendo en la mesa y los bolsillos de muchos cubanos. No es un secreto para nadie que esta isla está atravesando un momento muy duro en cuanto a carestía y desabastecimiento de alimentos. Los primeros productos que comenzaron a mostrar problemas fueron la harina, el aceite vegetal, el pollo, pero también eso se ha ido extendiendo en la medida que hay menos existencia de un determinado alimento, pues claro está, las familias en busca de llenar el plato se trasladan a comprar otros productos y eso ha traído una altísima demanda sobre la carne de cerdo en un momento muy álgido porque desde antes del fin de año de 2018 ya se notaba un déficit del producto en los mercados agrícolas y lo que se rumoraba a nivel de calle, lo que decían los productores, era que había un serio problema con el abastecimiento de alimento animal. En Cuba le decimos pienso, el pienso para cebar a los cerdos, que también popularmente conocemos aquí como puercos, pues estaba en déficit y eso traía como consecuencia que no se podía lograr la ceba, no se podía mantener muchos de estos animales y los productores decidieron prácticamente vender a remate ya a final de año muchos animales aunque no hubieran alcanzado el peso necesario. Cuando comenzó 2019 pues la crisis se agudizó y ese ha sido un tema frecuente en este programa, por qué la importancia de la carne de cerdo. En nuestro diario digital 14 y medio, donde tenemos una sección que monitorea los precios en los mercados agrícolas de varios puntos de la isla, siempre le hemos dado mucha importancia al precio de la carne de cerdo, porque en mi opinión muy personal, esto es una especie de Dow Jones que mide la economía doméstica. Hay una línea divisoria en esta sociedad entre quienes pueden permitirse comprar un trozo de carne de cerdo y quienes no. Y la aspiración, el deseo de poder llegar a ese estatus impulsa a muchas familias pues a tratar de reajustar su economía, encontrar otras entradas. Así que viene siendo como un elemento que mide mucho la calidad o el nivel de vida de las familias. Amén de todas las críticas que podamos hacerle a la carne de cerdo ya desde el punto de vista nutricional, que no es exactamente de lo que estoy hablando ahora. Pues bien, lo que ha pasado es que ese indicador de la economía doméstica se desplomó desde inicios de este año y entonces finalmente las autoridades han detallado qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es lo que todos sabíamos. Bueno, pues no hay pienso animal, según un largo reportaje publicado en la prensa oficialista, se trata de que los suministradores, todos ellos, la mayoría en el extranjero, pues no cumplieron con los compromisos comerciales. Lo cierto es, y eso es lo que intuimos, que hay muy poco dinero para comprar fuera de la isla, las arcas estatales están prácticamente vacías, muchos de estos importadores
tenían líneas de crédito con La Habana que han decidido cortar a falta de pagos. Y por otro lado, siempre que hablo de este tema, la gran pregunta que viene es ¿por qué no se puede producir alimento animal suficiente en esta isla, en los extensos campos de esta isla, para satisfacer la cantidad de cerdo que demanda la población? Pero bien, hoy no me voy a ir al tema del pienso, del que he hablado bastante en esta ventana 14, sino a otro elemento que expone la prensa oficial como un motivo para la disminución de la producción de carne de cerdo. Y es muy interesante porque tiene que ver con que a principios de este año, en medio de esa crisis, al oficialismo se le ocurrió implementar un nuevo impuesto para los productores de carne de cerdo. Este era un impuesto que se une a los otros que ya pagaban estos emprendedores locales y tiene que ver con un cobro de impuestos sobre ingresos personales. Esto a los que viven en otros países donde se paga impuestos sobre este tipo de ingresos les parecerá muy normal, pero en una Cuba que hace relativamente poco entró en el tema de los gravámenes y sobre todo en un país colapsado económicamente donde hay que darle incentivos a los productores y no cortarle las alas, pues esto suena un poco contradictorio. Miren ustedes cuánto tiene que pagar un productor agrícola, un productor de carne de cerdo según esta nueva escala de impuestos. Pues bien, si este productor tiene ganancias anuales de 12,000 pesos cubanos, eso es solamente un equivalente a $500 anuales de ganancia, pues tiene que pagar el 10% de los impuestos. Pero si es muy exitoso y tiene entradas anuales de más de 150,000 pesos cubanos, que es un poquito más de $6,000 anuales, pues entonces tendrá que pagar el 45% de impuestos sobre sus ingresos personales. Evidentemente esto ha sido un cubo de agua fría, un elemento que ha desestimulado y los productores se están quejando de que así no se puede producir carne de cerdo. Así que estamos entrampados entre la falta de suministro de pienso, los excesivos gravámenes, por un lado, y las tarimas vacías, que es lo que vivimos los clientes y los consumidores cada día. Pues bien, me he extendido en este tema, ven que vale la pena, me voy a dar otro sorbito de café para pasar al segundo, que tiene que ver con la oposición cubana. Este fin de semana, pues nos alegramos mucho con la noticia de que finalmente el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Gardé, había sido excarcelado. Eso ocurrió en la tarde de este sábado, pero no se trata de una liberación total, sino que el activista ha salido bajo el régimen de libertad condicional. En 14 y medio, el diario 14 y medio, pudimos conversar con Gardé y pues nos detalló todo cómo había sido todo el proceso. Por ejemplo, él, que está detenido desde noviembre de 2016, fue apresado y juzgado a toda velocidad en el contexto de la muerte de Fidel Castro. En ese momento en que el oficialismo arreció la represión, hizo una vuelta de tuerca represiva y canceló desde las fiestas, los bailables, no se podía poner músicas en las casas, canceló la venta de bebidas alcohólicas y cualquiera que hiciera una alusión crítica o negativa al difunto, pues se topaba con una ley muy severa. Eso lamentablemente le ocurrió a Gardé, al que se le acusa pues de haber en esos días faltado el respeto o haber hecho alusiones críticas sobre Fidel Castro, o al menos sobre toda la parafernalia oficial alrededor de su muerte. Fue condenado a 3 años, su sanción se cumplía el próximo 30 de septiembre, faltaban solo un poco más de 4 meses para que terminara su condena y fue liberado. Ahora, esta liberación bajo régimen condicional, además de que ya le tocaba por una cuestión legal, cuando el reo ha cumplido buena parte de su condena, siempre se evalúa la posibilidad de darle la condicional, la llamada libertad condicional. Esto se había postergado, los abogados habían insistido, pero finalmente está con su familia.
Ahora bien, esto ocurre en un momento en que la Plaza de la Revolución vive momentos muy tensos, en que quiere congraciarse, ganarse puntos también con la comunidad internacional. Recuerden que Venezuela va en picada desde el punto de vista del apoyo y el subsidio a La Habana. Hay que buscar nuevos mecenas. Vemos unas movidas muy raras en el oficialismo hacia determinados países de África, Europa, Centroamérica, que inducen a creer que ya probablemente se están buscando nuevas alianzas de apoyo económico. Y en eso hay que hacer gestos, señas y lanzar una mano hacia adelante con algo. Eduardo Gardera, el preso político más emblemático, más importante que estaba en las cárceles cubanas. Así que probablemente también sea una manera de congraciarse, como decía hace un rato, con otros países y con la Unión Europea, quizás. Esto es una especulación muy personal, pero viene en un contexto que es muy difícil no hacer esa hilación. Pues bien, rapidito, que ya estamos terminando, México ha repatriado en 2 días a más cubanos que en todo 2018, como lo escuchan. México repatrió un total de 228 cubanos. Ha repartido esto en varios grupos, uno de 93, el otro de 77 y otro de 58 que llegó el sábado. Todo esto supera con creces lo que los cubanos que fueron deportados en 2018. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque hay un acuerdo migratorio entre ambos países para deportar a los migrantes irregulares de la isla, pero por otro lado porque está creciendo el número de cubanos que están atravesando México para llegar a Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, me voy con una pincelada muy breve. La compañía estadounidense American Airlines abrió en Santiago de Cuba una nueva ruta de vuelos que operará diariamente desde Miami. En un momento en que no se sabe qué va a pasar con los viajes y el turismo estadounidense a la isla, pues American Airlines apuesta por mantenerse y crecer. ¿Quiénes viajan mayoritariamente en esos aviones? Bueno, la mayoría son cubanos de la isla que tienen una visa de 5 años o una visa de otro tipo, o que están nacionalizados españoles, lo cual les permite entrar a Estados Unidos sin problema, y eso hace que llenen los vuelos muchas veces para traer mercancía desde Estados Unidos. Pues bien, hoy me he extendido un poquito, pero como todo lunes, vale la pena hacer un resumen de lo que ha ocurrido el fin de semana. Así que me despido y mañana los espero en esta Ventana 14. Muchas gracias.